nosotros este año, en el mes de abril de este año, ¿no? Sí. Hemos hecho un seminario de Ser y la Nada, la obra de Sartre, en Filosofía y Letras, con Alan, con Federico y otros muchos docentes de la misma, que nos resultó absolutamente excelente. De tal manera que en un momento dado pensamos y dijimos, en realidad se me ocurrió a Parallela, ella, y dijimos, bueno, ¿por qué los que dan Sartre no son los mejores? Bueno, acá tenemos algo mejor. Ellos no lo van a admitir, pero es cierto. Así que vamos a ver entonces el existencialismo que es un humanismo con Alan y con Pedro. Así que presten atención, chicos, porque después nosotros vamos a ir desmenuzando el lenguaje existencialista para aplicarlo específicamente a la teoría ecológica del derecho. Así que escuchen con atención, hagan todas las preguntas que ustedes quieran, por supuesto. La idea es tener los 10-15 minutos finales las preguntas que ustedes quieran y pueden interrumpir, por supuesto, cualquier duda o inquietud que tengan. Así que hagan, adelante. Por acá. Ahí. Sí, la ficha de ustedes. Hola, ¿qué tal? ¿Tenemos algo para borrar? No tengo por ¿Querés ir para ese? ¿Puedo dejar? Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación, Eduardo. Bueno, nosotros venimos de la Facultad de Filosofía y Letras, estudiamos filosofía, yo terminé la carrera, usted está a punto de terminar la tesis y de graduarse. Formamos parte de un grupo de trabajo e investigación que se llama Círculo Sartre y se enfoca sobre todo a la filosofía existencial de Jean-Paul Sartre y también, bueno, de existencialistas y fenomenólogos que vivieron en una época contemporánea a él, sobre todo Simone de Beauvoir, su compañera, pero también Merleau-Ponty, Heidegger, Husserl, bueno, etc. Y hace ya 8 años que estamos trabajando en ese tema, sobre todo el existencialismo de Sartre. Y bueno, este año y el año pasado ya lo habíamos empezado, dimos un curso que es una introducción a esta obra magna que escribió Sartre, que se llama El ser y la nada, que fue editada en 1943, una obra que se edita 2 años antes de la conferencia de la cual voy a hablar hoy, ¿no? La conferencia se da en 1945, curiosamente justo 71 años antes de este día, porque se dio un 28 de octubre de 1945, eso salió mágico, ¿no? Hoy justo hablemos de eso, pero bueno, no voy a hacer una reconstrucción de la biografía de Jean-Paul Sartre porque fue una persona excepcional y gigantesca y muy rica en todo lo que escribió y los hechos y su compromiso y demás. Solamente voy a hablar de esta época de 1945. Lo que es muy importante es que después de 1945, ya acercándose a los 50, Sartre cobra una fama a nivel mundial, ¿no? Y de hecho llega en Francia a dominar lo que es el espacio intelectual, tanto en literatura como en filosofía. Era un estilo de vedette, digamos. No, era la figura principal y a todos les interesaba escuchar qué tenía para decir, y él tenía para decir de todo sobre todo, ¿no? Pero en el 45 se está recién formando esta fama que va a tener, ¿no? Todavía no es tan conocido. Por el momento ya se presentó como filósofo y presentó una cantidad de obras importantes en filosofía sobre fenomenología. Bueno, con el 43 saca esta obra El cielo a nada, que es tremenda. Y también en el campo de la literatura.
De hecho, antes que sea mainstream y que Bob Dylan lo haga, él rechazó un premio Nobel, digamos, que le dieron por las palabras, un premio Nobel de literatura, pero tiene obras magníficas, su primera novela La náusea, muchas obras de teatro muy interesantes, Las moscas, Las puertas cerradas, etc. Que son novelas y teatros, uno podría decir filosóficos, ¿no? Porque en esas obras literarias transmite también sus ideas, ¿no? Y bueno, y en el 43, cuando saca El Ser y la Nada, y también sale, por ejemplo, la obra Las moscas, es muy interesante pensar que es todo un libro donde uno de los conceptos principales es la libertad, y en ese momento París estaba bajo la ocupación nazi, ¿no? Es una forma de contextualizar la importancia que tuvo una obra. También, bueno, como les dije, Las moscas, ¿no? Que es la obra donde él toma un mito, el mito de Odeste, y regreso, ¿no? Un poco largo, porque si voy a contar todo esto no vamos a ir nunca a la conferencia, pero esto un poco para contar. Para contextualizar la conferencia, ¿no? Como les dije, esta conferencia se da el 28 de octubre de 1945 en un club en París que se llama Club Maintenon, que queda muy cerca del Gran Palais. En esta conferencia se esperaba que venga muy poca gente, muy pocas personas. Sartre todavía no, como les dije, no era el célebre filósofo, el escritor que va a ser en los años posteriores. Y lo que pasa es que se vuelve de alguna manera mágica masiva. La sala se llena, se cuenta. Yo creo que, bueno, podría leer rápidamente un fragmento de una de las biografías de Sartre, esta de Dani Cohen Solar, muy rápido para contextualizarlos lo que fue el contexto de la conferencia esta. Si me dan un segundo, súper rápido, el marcador que puse, ¿no? Bueno, esto es lo que dice la biógrafa, ¿no? Esta conferencia fue un éxito cultural sin precedentes. Atropellos, golpes, sillas rotas, mujeres desmayadas. La taquilla fue destrozada. No se vendieron entradas. Bailbecde y Calmy, los organizadores, se sintieron sucesivamente satisfechos, preocupados, alarmados, disgustados, abatidos, impotentes ante este espectáculo inesperado que se les escapaba de las manos. Asistieron algunas personas célebres, Gastón Gallimard, Armand Saracruz y Adrien Monnier. La multitud compacta, nerviosa, exasperada por una calurosa jornada de octubre, pataleaba sin contemplaciones, impidiendo la entrada. Solo en una ocasión tuvieron miramientos, ¿no? Cuando vinieron dos artistas famosos, ¿no? Paso. Y bueno, y dice, Sartre habló sin notas, por supuesto, y con las manos en los bolsillos, empezó por asumir la defensa del existencialismo contra las críticas de los comunistas, que decían que era una filosofía contemplativa, filosofía de lujo, filosofía burguesa, contra las críticas de los católicos, que subrayaban la ignominia humana, mostrar siempre lo turbio, lo viscoso, ¿no? Bueno, se llenó de gente, ¿no? Y de hecho cuando él llega al club, mucha gente no lo reconoció, entró como uno más, pidió permiso y se puso en el lugar del expositor y empezó a hablar, ¿no? Bueno, yendo a la conferencia, que se llama El existencialismo es humanismo, yo diría que esta conferencia tiene dos objetivos principales, ¿no? ¿Por qué Sartre dio una conferencia así? La primera es una difusión de esta teoría filosófica que armó, ¿no? Y que plasmó muy bien en El Ser y la Nada, que es un libro muy difícil, muy técnico, exclusivo para especialistas en filosofía, hacer una difusión a nivel popular, ¿no? Y que puedas llegar a cualquier persona que no tenga conocimientos previos, que no sea un doctor, digamos, en filosofía. Y paralelamente limpiar el nombre de esta corriente que se está formando, el existencialismo, porque como dice en la conferencia, si lo leyeron, el existencialismo se volvió una moda, ¿no? en los 40, ¿no? Una moda estilo la gente de arte, digamos, una tribu urbana, ¿no? Se vestían todo de negro, más emo, sí, más emo. ¿No? Escuchaban jazz, ¿no? En ese momento, se vestían, fumaban como esfuerzos. Solo de negro. Solo de negro, sí.
están siempre deprimidos. Modo que también, bueno, Carlos Correa, un escritor argentino, cuenta que también llegó acá, ¿no? A Argentina. Pero bueno, la idea era hacer una apología del existencialismo desvinculándola completamente de esta moda cultural. Y el otro objetivo de esta conferencia, aparte de la discusión, es dar una moral, ¿no?, a la teoría filosófica que él tenía y que plasmó en el Ser y la Nada, la cual era simplemente lo que en filosofía se llama una ontología, ¿no? La ontología es una rama de la filosofía, una disciplina que en grandes rasgos es el estudio del ser, ¿no? Pero lo que hace es intentar describir cómo es la realidad, cómo es el conocimiento sobre la realidad, y no se involucra en cuestiones de valores morales o juicios morales, ¿no? Simplemente es una exposición de cómo entender la realidad, cómo entender el contacto que hay con la realidad, y hasta ahí. Es una rama teórica de la filosofía, distinto de lo que sería la ética, por ejemplo, que es una rama más práctica, que se ocupa de la acción al humano o de hecho. Sí. El concepto como bueno, malo, de la acción, etc., ¿no? Entonces, esta conferencia sirve un poco para, después de una hora tan gruesa, tan difícil, donde se repetía mucho la palabra libertad, quedó este gusto amargo de, bueno, pero falta acá una moral, ¿no? Falta acá que esta persona nos presenta toda una concepción, ¿no?, del mundo y del ser humano, que nos diga, bueno, qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? ¿Cuál es el destino, digamos, de la humanidad en lo que respecta al ámbito pragmático, ¿no? Y esto es lo que hace tan atractiva esta conferencia. Paréntesis. Sartre fue un pensador, bueno, él vivió de 1905 a 1980, y a lo largo de su vida intelectual hubo variaciones, cambios, a veces muy fuertes en su concepción, ¿no?, filosófica, tanto en lo que es la ontología como la ética. Y justo con esta conferencia, él posteriormente se siente muy arrepentido, ¿no?, de algunas cosas que dijo ahí. Primero, porque ya les dije, fue un quilombo cuando los puso, ¿no? Estaba lleno de gente, la gente se desmayaba, le costaba hablar, digamos, fue muy difícil. Y segundo, después él empieza a separarse un poco de esta presentación que hace, donde para él la libertad está desde un punto de vista muy individualista, muy enfocada en una sola persona, ¿no? Y después se acerca más, sobre todo en los 60, al marxismo, que habla de una libertad colectiva, ¿no? Así que, solamente para tomarlo con pinzas, pero es una etapa de su pensamiento, simplemente, ¿no? El concepto principal que se expone en esta conferencia es la existencia, ¿no? Sartre quiere decir, de ahí viene el nombre de esta corriente, existencialismo. Sartre quiere explicar de qué se trata el fenómeno de la existencia, ¿no? Y este fenómeno lo explica ligándolo con otros conceptos que a mí me gustaría, por lo menos que ustedes se lleven una idea de qué se trata cada uno de estos conceptos, que estarían integrados en la idea de existencia, ¿no? Entonces tenemos el concepto principal es existencia, del cual podemos desprender los siguientes. El primero es subjetividad, ¿no? O sea, la existencia es una relación entre todos los siguientes conceptos que voy a decir. El segundo es proyecto. El tercero es facticidad. Después, si querés, te por abajo, ¿no? Vamos a seguir diciendo facticidad. Después, responsabilidad y compromiso, juntos, son sinónimos. Después, la angustia, la soledad, la relación con los otros, y por último, estos conceptos duales opuestos que son lo que Sartre llama mala fe y autenticidad, ¿no? Bueno, y entonces él empieza la conferencia diciendo: la existencia es un fenómeno, un hecho que solamente le podemos atribuir a los seres humanos, ¿no? Entre todas, él dice los entes, ¿no? Entonces es una palabra que en filosofía usamos para todas las cosas que son, como cosas, ¿no? Es una palabra súper abarcante. Entre todos los entes, como puede ser una mesa, como puede ser una idea, ¿no? Como puede ser un perro, como puede ser una persona, ¿no? O también una institución.
La existencia nada más se le aplica a individuos humanos, ¿no? En cambio, las cosas solamente podemos decir que son a secas. ¿Qué diferencia hay en esta cuestión entre existir y ser, ¿no? Las cosas que son, para Sartre usa ejemplos en esta conferencia sobre un libro, un portapapeles, cosas así, tiene una esencia definida. ¿Qué es la esencia? Bueno, ¿cómo definiríamos esas cosas, ¿no? Como una silla es un objeto que puede ser de madera, que tiene 4 patas y sirve para sentarse, ¿no? La esencia es la definición de un objeto, ¿no? ¿Qué cosa? Si uno le pregunta sobre un objeto, una silla, y le dicen ¿qué es? Bueno, nos da la definición y eso Sartre lo entiende como una esencia, ¿no? En cambio, el ser humano, la gran pregunta de la filosofía, sobre todo de la antropología filosófica, ¿qué es el ser humano? Bueno, Sartre contestaría, está mal la pregunta, porque los seres humanos no son, los seres humanos existen, ¿no? Y en eso sale el gran lema que después trasciende y por el cual se le conoce mucho a Sartre, ¿no? que el existencialismo propone que la existencia preceda a la esencia en el ser humano. ¿Qué quiere decir esto, no? Para producir una silla uno tiene el concepto previo de que es una silla y sabe para qué va a funcionar. Entonces puede variar un poco los materiales, su forma, hacerla más artística, etc. Pero hay una definición previa con la cual uno se conduce para construir una silla. En cambio, para Sartre no hay una idea previa de hombre, es decir, no hay una esencia del hombre que preceda a la vida del mismo, ¿no? Con esto uso un sinónimo de existencia, la cuestión de vivir, ¿no? No es que haya un destino, no es que haya una naturaleza del hombre, ¿no? ¿Qué es el hombre? Sino que el hombre y su esencia se va definiendo a lo largo de su vida y sobre todo a lo largo de las acciones que realiza, ¿no? ¿Puedo interrumpir un segundo? Si ustedes ya trabajaron algunos conceptos de fenomenología de Husserl, esta distinción que tiene Sartre de los dos tipos de entes, el ente en sí y el ente para sí, que es el ser humano, está muy vinculado con el concepto fundamental del fenómeno que se aparece a la conciencia, que trabaja Husserl justamente. O sea, la diferencia que hay entre una mesa y una persona, básicamente, es que, a grosso modo, es que la persona tiene una vivencia porque es una conciencia. Y esa conciencia hace que, cuando uno trabaja el ser y la nada en detalle, una de las definiciones del ser humano es que es un ser que vive a distancia de sí mismo, vive a distancia de su esencia, porque su esencia siempre está proyectada en el futuro y es algo que tiene que alcanzar, y es algo que tiene que, en un sentido pragmático, si se quiere, construir. A diferencia de una silla, que digamos, es lo que es, el hombre tiene que construir su esencia porque su existencia precede a esa esencia. Con una especie de etimología que yo nunca supe si es verdadera o falsa, porque hay muchas falsas etimologías en la historia. Existir, que tiene el ex y el existere, significa un estar afuera siempre. Heidegger siempre habla de el éxtasis también, y Sartre también habla de esto, estar afuera, estar proyectado, que es una de las características de la conciencia. Y en esa proyección hace que la esencia del ser humano esté siempre alejada de su vivencia. Entonces, incluso cuando uno se pregunta a sí mismo qué soy o quién soy, cuando se trata de definir a sí mismo, siempre está esta problemática de que siempre va a estar a una distancia. Y ya desde la existencia temporal siempre nos podemos responder a nosotros de, bueno, soy esto hoy y mañana puede llegar a ser otra cosa. Entonces, digamos, son algunas aclaraciones que quizás pueden llegar a ayudar para entender un poquito más esto de que la esencia está separada del ser del humano. O sea, tenemos una esencia, pero está proyectada siempre a distancia nuestra, está siempre separada de nuestra existencia, a diferencia de una mesa o una silla. ¿Y esto por qué? Porque la conciencia o el modo de ser de la conciencia siempre está afuera de sí. Porque es lo que uno proyecta y puede cambiar a medida que va.
Que va a llegar a ese punto, ¿no? A eso te refieres. Sí, en algún punto sí, pero porque siempre está la posibilidad del cambio en el medio. Eso por un lado. Y después, la estructura misma de la conciencia, que eso es algo que se ve en fenomenología y que el existencialismo lo retoma muy fuerte, es que siempre hay una distancia de la conciencia consigo misma, y en esa distancia de la conciencia consigo misma hay una negación de sí misma, cosa que la silla no tiene porque no tiene una vida interna, o por lo menos consideramos que no tiene, digamos. Esa es otra discusión que Sartre no tuvo. Sartre hizo la navaja de Ockham y dijo, bueno, sencillo, el hombre tiene conciencia. A mí me interesa la del hombre, y en el hombre yo veo que su existencia precede a la esencia. Exacto. ¿No? Entonces esta definición de qué va a ser, la va construyendo. Y esto lo va a ligar con un concepto fundamental que yo ya mencioné en la introducción, que es la cuestión de la libertad, ¿no? El tema de no venir con una naturaleza preformada, predeterminada, hace que el hombre a través de esos actos va a tener que definirse cómo va a ser. No hay un, y esto es algo que enfatiza mucho en esta conferencia, no hay un estilo de manual, ¿no? Que nos diga, incluso un manual que uno podría pensar que un ser supremo creador impregnó, digamos, y grabó en nuestra alma interior, en nuestra memoria, y que a través de un camino muy arduo algún día vamos a descubrir cuál es nuestro destino y cuál es el destino de la humanidad entera. Él dice, no tenemos manuales para saber qué es el ser humano, ¿no? Y acá en la conferencia hace un énfasis muy fuerte en decir, mi existencialismo está muy ligado con un ateísmo, ¿no? Ya supongo, digamos, que no existe una cosa que sea Dios que haya creado al ser humano. Si hubiese una cosa que llamamos Dios y ese Dios fuese creador y estuviese de alguna forma sobre nosotros, el hombre sería como un objeto más, ¿no? Así como yo construyo una silla con una idea que tengo previa de la silla, bueno, Dios haría lo mismo, ¿no? Tendría ideas de lo que le interesaría crear y crearía, y entre ellas estaría el hombre, ¿no? Por eso, perdón, por sí, eso sí. que dice que en un momento menciona en la parte del texto que sería mucho más fácil para ellos si Dios existiera, porque estaría, digamos, el hombre definido ya Sí. de antemano. Sí, perdón. Sí, o sea, justamente en este temario genial que hizo Alan, la idea de responsabilidad y compromiso está ligada con esta idea de existencia que tiene Sartre del ser humano. Cuando Dios existe, nos da tranquilidad, porque no solo nos cuida y es bueno, sino que está esta idea de, bueno, nos creó de determinada manera y es como, bueno, el hombre es esto y debe hacer esto. Eso también es muy interesante, porque el deber está vinculado al humano. La silla no debe hacer nada, la silla es lo que es. Pero entonces ahí se mezclan dos ideas que para Sartre serían opuestas, que es, bueno, el hombre está definido de antemano y por eso es lo que es y debe hacer lo que debe hacer por su esencia, pero si ya debe hacer algo, no tiene esencia. Sería bueno un objeto. O sea, cuando hay un deber hacer algo es porque hay algo que falta, justamente. Y si falta algo, entonces el hombre no está definido por completo. Entonces ahí entra el deber. No podemos hablar de deber para algo que está definido y que tiene esencia. Entonces da tranquilidad en ese sentido, pero al mismo tiempo es una tranquilidad que es bastante inestable filosóficamente hablando, porque como le sacas la piedrita y se desmorona. Sí, había una salvedad. Acá cuando lean la palabra Dios en esta conferencia, uno puede no reducirse nada más a un concepto religioso o teológico, sino todo tipo de entidad que colocamos superior al hombre, que lo crea, o lo condiciona, o lo determina, ¿no? Uno puede pensar en un estilo de naturalismo, donde el hombre tiene tal naturaleza y tiene que seguir una cuestión de... no sé, se me ocurre un ejemplo muy baladí, ¿no? Pero la idea de, bueno, hay una naturaleza del hombre que es malo, ¿no? El hombre busca la guerra. Un poco, no sé si alguna vez escucharon de Thomas Hobbes, ¿no? Hay siempre conflicto que, bueno, intentamos evitar y por eso hacemos un contrato y hacemos un estado sobre nosotros, etc.
Pero Sartre diría, no, el hombre no es malo por naturaleza, tampoco es bueno. Lo que tiene el hombre es que es libre, ¿no? Se va a elegir en su vida. O si no, uno puede pensar más en una lectura del marxismo muy determinista, muy decimonónica, de, bueno, están las estructuras económicas que condicionan a los individuos, ¿no? Dependiendo de qué clase social, cada individuo va a tener cierta conciencia, va a tener cierto pensamiento, ¿no? Y las estructuras condicionan las superestructuras de la ideología, etc. Sí, ahí te dejo, y él dice, no, eso sería otra forma de nombrar un estilo de Dios. Cuando dice Dios, lo toma en un sentido muy nietzscheano, no sé si escucharon esta famosa frase de Nietzsche, Dios ha muerto. No quiere decir que alguien fue arriba y mató al barbudo, sino para Nietzsche era estas ideas, ¿no? De un principio que fundamenta toda la existencia humana, ya no sirven para nada. La filosofía poco a poco la fue descartando y ahora estamos sin un Dios del cual sostenernos, ¿no? Porque nos da esta tranquilidad de la que hablaba Fede. Perdón, No, simplemente sin comentar en relación también a lo que había dicho Altana, que también es interesante que sobre el final Sartre dice que no es tanto la cuestión de si Dios existe o no, porque dice, aunque Dios existiese, esto no cambiaría la cuestión de que el hombre define su destino y define su proyecto de vida, también es una cuestión sartriana. Nada más eso, ¿verdad? No, es que en ese sentido, también yo había mencionado antes el fundamento fenomenológico que tiene Sartre, que si nosotros nos basamos en la fenomenología y lo que el estudio fenomenológico nos demuestra, o nos muestra en realidad, sobre cómo funciona la conciencia y cómo existimos, eso en algún punto es como una especie de prueba de la inexistencia de Dios, entendido en este sentido, de como una entidad que nos determina completamente. Esa es como la lectura sartreana que toma de la estructura de la conciencia. Si la conciencia existe fuera de sí, entonces no puede estar determinada por nada externo. Y en ese sentido, digamos, Dios puede haber existido un Dios que nos haya creado, sí puede ser, pero si la conciencia funciona así, seguimos siendo libres. O sea, no hay una definición del hombre. Sí, y bueno, y ahí metemos el primer concepto, empezamos ya pasaron pasó media hora y recién empezamos por el primero, ¿no? Que es la subjetividad, ¿no? Este lema de la existencia precede a la esencia también Sartre lo identifica como una ecuación con se tiene que partir de la subjetividad, ¿no? ¿Qué quiere decir? De esta experiencia en primera persona que tenemos de cómo vivimos el mundo, cómo vivimos las cosas, y en la cuestión de el elegirse, ¿no? Y la libertad, siempre se parte de esta cuestión de ser un sujeto, ¿no? Y para pasar de ser sujeto, ¿no? Y ser libre significa crear sentido, ¿no? Al mundo y a las cosas. ¿Qué quiere decir con esto? ¿No? Incluso en este caso, incluso si existiese un Dios, como siempre partimos del sujeto y la subjetividad y estamos un poco encerrados en nosotros mismos, el sentido que va a tener ese Dios vendría a nosotros, ¿no? Es genial uno de los ejemplos que él da cuando empieza a hablar de la angustia, que es el caso bíblico de Abraham, ¿no? Cuando tiene que matar al hijo y viene de repente el ángel y lo detiene, ¿no? Pero él ya estaba decidido a matarlo porque fue una orden del Señor. Él dice, bueno, en ese caso, incluso si Dios existiera, ¿no? ¿Quién le dijo a Abraham que ese es un ángel y que no es el demonio disfrazado, una simple fantasía, o está esquizofrénico, y de repente tenía a matar al hijo, después no? El sentido que le da a esa aparición, al fin y al cabo, también proviene de la fuente de la subjetividad, ¿no? Es el propio Abraham que ve en un signo, una epifanía de un mensaje divino, ¿no? Como dije, no hay ideas para Sartre, digamos, no hay un manual a priori, ¿no? que nos preceda antes de existir, que nos diga cómo somos, cuál es el destino de la humanidad y cómo tenemos que actuar, ¿no? Ese sentido lo escoge, según Sartre, cada uno. No, interrumpo porque incluso pensé otra especie de Dios, digamos, una idea genética del hombre, como tampoco hay algo que está en la naturaleza humana desde lo biológico, como, sí,
quizás hay algunos impulsos en necesidades biológicas, pero en realidad esos tampoco serían determinantes para Sartre. Eso también es interesante, digamos, en el día de hoy, que también tratamos de explicar genéticamente como a ver qué tiene este individuo, bueno, la frenología en su momento. Para nosotros en derecho penal se estudiaron las corrientes neurocianas y también como había una caracterización de los delincuentes como el delincuente nato, bueno, eso pareciera ser una mirada, claro, que va para ese lado. La idea de que habría algo de la naturaleza del hombre que condicionaría a ese camino de la delincuencia. También esa frase niega todo eso. en el derecho penal la neurociencia también estaría bastante cuestionada bueno, para mí por lo menos desde algún punto sartreano, porque el cerebro ya te dice lo que vos tenés que hacer y la libertad estaría perdida en algún punto. Sí, trae un nuevo estilo de determinismo, naturalismo del ser humano, el cual para Sartre siempre funciona como un estilo de excusa, para evitar la responsabilidad de que en todo momento elegimos, ¿no? Para Sartre ser un ser humano es ser una subjetividad es no tener una esencia predeterminada, y eso significa que quién vamos a ser queda completamente en nuestras manos y en nuestra elección. Lo cual él conecta con el concepto de responsabilidad, ¿no? Ser libre equivale también a ser responsable de qué elegimos ser, o también uno puede pensar qué elegimos como relación frente al prójimo, ¿no? Cómo vamos a tratar a los demás, ¿no? Si nosotros tomamos cualquier tipo de estos determinismos, ¿no? Religioso, o a través de la neurociencia, o de una idea genética del hombre, bueno, listo, estamos predeterminados a hacer tal tipo de conducta, ¿no? Y al fin y al cabo funciona como una excusa, y él llama a eso, cuando uno pone una excusa a su libertad, mala fe, ¿no? Es no reconocer esta libertad que somos en todo momento para él, ¿no? Interrumpo un segundo que anoté esto acá. Sí. Es importante porque también una de las cosas a las que los opositores de Sartre lo han acusado, y que quizás en esta conferencia no se ve muy bien porque no es algo que se haya trabajado, es que la subjetividad de la que habla Sartre es una subjetividad preecológica. ¿Sí? Cuando hablamos de conciencia o de sujeto en Sartre, no estamos hablando de el ego histórico o el ego psicológico que constituimos nosotros como un objeto. Para Sartre eso constituye parte del mundo de los objetos, casi del en sí, dirían. Que no lo es porque forma parte de nuestra existencia, pero la subjetividad preecológica justamente hace referencia a la conciencia. La conciencia es siempre, digamos, instantánea, proyectada hacia el futuro y sostenida en el pasado o guisada por su pasado, ¿no? Sí. Pero es una aclaración que es importante hacer, porque luego una de las me sale difamaciones, no es esa palabra, una de las críticas que se le hace al sartrismo es justamente, bueno, el ego es todopoderoso, el sujeto puede hacer lo que quiere, y cuando uno se da cuenta que está trabajando en una instancia anterior al ego, anterior al sujeto constituido, es distinta la cosa. Sí, no tan bien. hay dos críticas fuertes que Sartre intenta contestar en la conferencia. Cuando yo le conté los objetivos, una era la difusión y una apología del existencialismo, un lavar el nombre del existencialismo. Y muchos críticos, tanto él habla de teóricos cristianos y comunistas, decían, bueno, pero para vos el acto es gratuito, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es completamente arbitrario. O sea, si vos hablas que el hombre es libre, entonces ¿qué quiere decir eso? Que puede hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera, ¿no? Y él justamente dice que no, y acá lo traemos a colación otro concepto importante, que es el de facticidad, y también ustedes lo pueden notar como de situación, ¿no? Para Sartre toda existencia siempre está situada. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que no se existe en el vacío. Siempre se existe en un momento histórico preciso, dentro de una historia, digamos, comunitaria, ¿no? De una comunidad, en una clase social, en una etnia, ¿no? En un país, ¿no? Donde, bueno, tenemos un montón de cuestiones
que son las que no elegimos, ¿no? Lo que Sartre llama facticidad o situación es un poco el campo de acción que nos tocó para existir, ¿no? Por ejemplo, nosotros en este momento nos toca vivir en Buenos Aires, Argentina, en el 2016, ¿no? Y nuestra libertad está delineada, o como dice él, situada en ese marco, ¿no? Tenemos que elegir frente a este piso que se nos fue dado, ¿no? Esto es un hecho inexplicable, digamos. Lo que él llama la practicidad se relaciona un poco con el contexto y por otro lado, por la cuestión de que el fenómeno de existencia es injustificable. ¿Qué quiere decir? ¿No? Uno podría preguntar, ¿por qué existo? ¿Qué pasó? Digamos, ¿puedo dar una respuesta causal a que yo de repente exista? Bueno, vamos a dar una respuesta así biológica, bueno, nací, mis papás se conocieron, etc. ¿No? Pues dice, no, pero la cuestión de existir y ser una subjetividad, de ser una libertad que surge en el mundo, es injustificable, no hay respuesta para esa pregunta. No, es un hecho. Facticidad viene de una palabra en latín, factum, que significa hecho, ¿no? De repente existimos, y aparte existimos en un lugar que no elegimos. No existimos ser franceses en el periodo de la posguerra como Sartre, sino que nos tocó acá, ¿no? en Argentina. Ese es todo el marco de campo donde nosotros vamos a tener que hacer algo, ¿no? Y aparte de bueno, esta injustificabilidad de la existencia, también hay una injustificabilidad de la libertad, ¿no? Somos libres, no se explica por qué, y hagamos lo que hagamos, siempre tenemos que elegir en este marco práctico en el que nos tocó vivir, ¿no? Incluso, dice él, por omisión, por decidir no actuar y demás, es un estilo de actitud, ¿no? Un segundito, sí, para compartir un poco.